¿Qué entiendes por psicosis juvenil? Bueno, por psicosis juvenil, más que nada yo tengo un concepto de psicosis tipo que es una persona que se altera, ¿no? O que piensa que hay muchos observándolo, algo así, ¿no? Muy nervioso. Y más que todo en los jóvenes puede pasar, yo creo. Ok, desde mi punto de vista, pienso de que la psicosis juvenil es una enfermedad que no tiene cura, ¿no? Y sobre todo se ve reflejado en las personas que tienen esquizofrenia a temprana edad. Son alucinaciones. Un claro ejemplo que podría dar de esto es que yo puedo decir de mi espalda está saliendo humo y es algo que no es cierto, pues no, simplemente es mi mente que está tratando de querer hacerme pensar eso. Creo que es una enfermedad en la que los estudiantes pierden noción de la realidad, teniendo delirios de algunas situaciones que hayan tenido, ¿no? A veces observamos en nuestros adolescentes, jóvenes, que de pronto reportan comportamientos que lo asumimos como extraños. Ellos nos reportan que escuchan voces, que de pronto vieron algo que no existe o se sienten incómodos por la presencia de algo a su alrededor. Probablemente estas son conductas que nos están alertando sobre la psicosis juvenil. Para poder hablar más sobre esto y sobre todo para poder determinar qué estrategias de intervención deben hacerse en estos casos, tenemos a nuestra invitada, la psiquiatra Alexandra Arosemena, quien nos va a señalar las estrategias y cómo hacer en estos casos. Soy Dani Araujo, bienvenidos a Cayetanamente. Alexandra, muchísimo gusto de tenerte en nuestro programa, especialmente para hablar de un tema que a veces se confunde en identificarlo, ¿no? La psicosis juvenil. ¿Cómo debemos entender esta psicosis juvenil y cómo se diferencia de otros estados de salud mental que podrían afectar a los jóvenes? Perfecto. Bueno, gracias por tenerme el día de hoy. Cuando hablamos de psicosis, en realidad en los adolescentes hablamos de una psicosis de inicio temprano, cuando empieza antes de los 18 años. La diferenciación es de bastante importancia porque hay síntomas que llamamos en realidad experiencias psicóticas que son sumamente frecuentes y que pueden estar dentro de la normalidad, ¿no? Y dentro de otros trastornos de salud mental también. Entonces va a ser muy importante hacer una buena entrevista clínica para diferenciar bien y entender bien qué es lo que está ocurriendo en la mente de este adolescente para poder diferenciar si es una experiencia psicótica o un síntoma psicótico. Cuando decimos que de pronto es una experiencia que podría estar dentro de la normalidad, estamos hablando de episodios que podrían ocurrir bajo ciertos aspectos, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Sí, exacto. Estamos hablando, bueno, en general cuando hablamos de psicosis, hablamos de experiencias en la que uno pierde contacto con la realidad. Suelen suceder dos cosas. Una es la alteración de la percepción, en la que yo puedo percibir una experiencia sin que en realidad esté sucediendo. Por ejemplo, puedo escuchar una voz sin que en realidad alguien me esté hablando, puedo sentir un olor, puedo sentir que alguien me toca sin que eso realmente esté sucediendo, o que puedo tener una idea que en realidad no es cierta, ¿no? Lo más común es pensar que alguien me está haciendo daño, por ejemplo, que alguien está en mi contra. Que tiene una idea, ¿no? Pero ahí hay una situación que de pronto sería importante tener en cuenta, ¿no? Decimos que esto ocurre, pero ocurre bajo ciertas condiciones. De pronto podríamos asociarlo por el consumo de sustancias, podríamos asociar por otras condiciones. Exacto. En adolescentes, en realidad esto puede ocurrir en un rango muy amplio de situaciones, ¿no? Y no necesariamente en una enfermedad psicótica crónica como sería una esquizofrenia, que sería, digamos, el caso más ominoso. Puede ocurrir, como le digo, una experiencia psicótica dentro de la normalidad, puede ocurrir dentro de un episodio de ansiedad, dentro de un adolescente de repente con TDAH, pasando por un episodio depresivo, pasando por un trastorno obsesivo compulsivo, etc. Y también algo muy frecuente es dentro del uso de sustancias, ¿no? Dentro del consumo de sustancias que podrían ser psicoactivas, podrían generarse estos episodios. A veces se reporta episodios de este tipo ante situaciones con mayor intensidad de carga emocional en las personas, ¿no? ¿Esto implica que la persona tendría vulnerabilidad para ello?
Sí, definitivamente si tenemos alguna persona, algún adolescente que ha tenido ya un síntoma psicótico, sí esto implica un factor de riesgo para el desarrollo de un trastorno psicótico más adelante, ¿no? También, sobre todo si tenemos, por ejemplo, un adolescente que ha llegado a tener un síntomas psicóticos o un episodio psicótico dentro del uso de consumo de sustancias, va a ser muy importante acompañar y observar a esta persona, ¿no? Porque sí se ha demostrado que va a tener un riesgo mucho más alto de desarrollar una enfermedad que requiera una intervención más adelante. Alexandra, has dicho algo muy importante. Es necesario identificar para evitar que se desarrolle, ¿no? Entonces, ¿qué exactamente necesitamos conocer para poder evitar este desarrollo? Bien, bueno, la ciencia en realidad está esforzándose mucho ahora en la prevención precoz, en detectar quiénes son esas personas que podrían tener factores de riesgo y en intervenciones para precisamente evitar que se desencadenen cuadros después, ¿no? Realmente hasta el momento hay pocas intervenciones que tenemos que tienen evidencia, pero sí el cuidado del adolescente debe ser desde una observación cercana, desde detectarlo de manera precoz, desde acudir a un servicio de salud mental de manera precoz. Por ejemplo, ahí en adolescentes es lamentable que se ha visto que pasan mucho más tiempo con síntomas psicóticos sin recibir ayuda que el adulto. El promedio de un adulto es más o menos 6 meses sin recibir atención. En adolescentes llega a ser 3 veces más, hasta 18 meses en promedio pasan con estas molestias, ¿no? Y algo muy importante también, si yo identifico que una persona tiene un factor de riesgo, alejarlo muchísimo del consumo de sustancias, ¿no? Porque activaría algunas condiciones propiamente. Totalmente, ¿no? Y en realidad esto es un tema que sí me parece importante mencionar porque se cree mucho, por ejemplo, que el cannabis, que la marihuana es inocua, ¿no? Los adolescentes manejan esa información cuando es totalmente falso, ¿no? Se ha visto que el consumo de marihuana en algún momento de la vida aumenta hasta 3 veces el riesgo de desarrollar un episodio psicótico. Y si el consumo es diario, el aumento es hasta 43 veces más. Increíble. Imagínate cuánto riesgo se presenta. Y esto nos lleva a 2 situaciones. La primera es que a veces los padres, los amigos o las personas que rodean al adolescente observan comportamientos y asumen que su comportamiento podría ser pues una conducta de pronto de transgresión de norma, de vandalismo, de agresión o que entre comillas así es su personalidad, ¿no? ¿Cuán peligroso es asumir esto, ¿no? En lugar de identificar algunos rasgos? Sí, es sumamente peligroso porque perdemos tiempo valioso y hay que saber que la psicosis, mientras más tiempo está sin tratarse, genera más daño en el cerebro y este es un daño que después es difícil de recuperar. Entonces, una de las cosas que tenemos que observar son los cambios en estos adolescentes que, como usted menciona, podrían en un inicio cambiar de actitud, parecer de repente más irritables, más ansiosos, que ya no prestan tanta atención, pero es porque están prestando atención a lo que les sucede en su mundo interno, ¿no? Y estos cambios deben ser observados y deben ser atendidos de manera precoz. La percepción de ellos, de tanto de los padres como de la propia persona, cobra un papel importante aquí. Definitivamente, ¿no? Definitivamente, y no solo de ellos, sino también un factor que debe intervenir muchísimo es el colegio, ¿no? Muchas veces los padres no se dan cuenta o lo justifican, como usted dice, por cambios de la adolescencia, cambios de conducta, de repente querer transgredir las normas cuando no, cuando en realidad está pasando el adolescente por un episodio psicótico tal vez, ¿no? Y nuestros grandes aliados son muchas veces los maestros, el psicólogo del colegio, que son los que pueden observar y a veces los adolescentes tienen mayor predisposición a confesarles a ellos estas molestias que están atravesando. Eso justamente, ¿no? Resulta que los docentes, los especialistas, de repente en el centro podrían advertir algún comportamiento, ¿no? Y entonces ahí la dificultad de poder identificarlo. Y eso va a la otra situación que quería mencionarte. Muchas veces ocurre de cuando se conoce la posibilidad de una psicosis juvenil, los padres tienen este temor a aceptarlo y también esta situación de aceptación social, ¿no? ¿Y cuánto perjudica esto? Sí, de verdad que es muchísimo lo que vemos que perjudica el estigma, ¿no? Se entiende también la posición de los padres, debe ser difícil para cualquier padre entender que su hijo está atravesando
por un trastorno de salud mental, una dificultad de salud mental, ¿no? Por eso es muy importante trabajar con ellos desde la psicoeducación, desde la empatía, que entiendan la necesidad de intervenir de manera precoz, porque, como le comento, a veces es lamentable, vemos jóvenes que llegan, que responden bien inicialmente al tratamiento, que tienen el potencial de tener una vida como si no tuvieran la enfermedad, pero a lo largo del tiempo dejan el tratamiento, ¿no? Lo dejan por el estigma, lo dejan por el temor, y estas recaídas suelen ser mucho más difíciles de tratar y más deteriorantes también. ¿No? El asunto de que de pronto se sienten más cómodos, ya no sienten síntomas, aparentemente hay una situación de estabilidad, pero volver a una condición con mayor intensidad ya permite que la persona no esté en su posibilidad de ser funcional en todos los ámbitos de su vida, ¿no? A veces pasa esto que como se menciona, es bastante lamentable, ¿no? En un inicio, de repente, nosotros si tenemos a un individuo que tratamos, que seguimos, que cumple el tratamiento, puede llegar a tener una vida plena, una vida totalmente funcional. Pero esta misma persona, si deja el tratamiento y tiene múltiples recaídas, va perdiendo cada vez habilidades, va perdiendo funcionamiento, va perdiendo oportunidades, ¿no? Alexandra, y eso exactamente que señala, yo creo que hay que remarcarlo, ¿no? El grado de funcionabilidad que podemos adquirir en el adolescente que tiene intervención y lo peligroso que es cuando ésta se deja de lado. Exacto, y en esta época el adolescente está atravesando muchos retos, ¿no? Está desarrollando su propia identidad, está aprendiendo a socializar, está aprendiendo qué es lo que le gusta, está aprendiendo a interactuar con el mundo. Esta enfermedad puede limitar que lleguen a ciertos hitos y que tengan este desarrollo normal que de por sí solo ya es difícil, ¿no? Entonces hay que acompañarlos, hay que cuidarlos para que puedan cumplir todas estas metas que son tan importantes en la adolescencia. Se señala que la percepción de apoyo es un elemento importante, no solamente para el acompañamiento, sino también para la misma persona, ¿no? Se ha visto que después de la pandemia comenzaron las cifras a consultorio bastante amplias, ¿no? Y es justamente porque se sentían que no existía esa posibilidad de cercanía, no de comprensión, o sea, se había roto eso. ¿Qué tan cierto eso ha sido y cómo ahora nosotros podemos enfrentarlo? No, sí, definitivamente un factor que influye mucho es el soporte que tenemos las personas, ¿no? Por eso también se ven que hay factores que aumentan el riesgo, como la migración, por ejemplo, ¿no? Como el tener una adversidad de la infancia, como haber perdido un familiar. Todo esto contribuye a que sea mucho más propensa la persona a desarrollar un episodio psicótico, ¿no? Pero es la percepción que tiene la persona o cómo la persona entiende su condición, ¿no? O sea, de estos acontecimientos. También, ¿no? Hay una parte que sí, entonces a estas personas hay que acompañarlas más, ¿no? Hay que vigilarlas más desde los colegios también. Conocer quiénes son los adolescentes que están atravesando por situaciones así y brindarles herramientas, ¿no? Si bien pueden estar pasando por dificultades, el darles herramientas, el acompañarlos puede suplir estas dificultades. Encontramos entonces adolescentes que están pasando por esta situación y es necesario un acompañamiento, una situación, voy a llamarlo entre comillas, de prevención, ¿no? Porque hay condiciones que no se las puede denominar así. Sin embargo, en el proceso de la preadolescencia, ¿qué condiciones favorecerían para que estos adolescentes no tengan tanta vulnerabilidad a los acontecimientos, incluso los que hoy pasan, ¿no? Sí, bueno, un adecuado soporte familiar, una adecuada comunicación con la familia también para detectar si esto ocurra, un adecuado acceso a servicios de salud mental. También el que se sepa el riesgo que aumenta el consumo de drogas y protegerlos, ¿no? Como le digo, hay mucha desinformación y es una pena. Muchos adolescentes consumen sin realmente saber todo lo que ocurre, que no es solamente el aumento de riesgo de episodios psicóticos, sino que cada vez tenemos más estudios que demuestran que baja el coeficiente intelectual. Claro, hay un deterioro cognitivo que a veces las personas no entienden, ¿no? En el sentido propiamente del funcionamiento, ¿no? De pronto tienen todo un conjunto de síntomas que probablemente no eran similares a las que estaban
en condiciones anteriores. Exacto. Y también algo muy importante es que si definitivamente están pasando por una situación de dificultad en cualquier área de la salud mental, sea en el ánimo, que sea en el sueño, que sea en la atención, intervenir de manera precoz, ¿no? Buscar ayuda, no tener temor a buscar ayuda, buscar en psicología, en el colegio y cuando es necesario en el psiquiatra y recurrir a la medicación también sin tenerle tanto temor. Eso último creo que es valiosísimo, ¿no? El temor al tratamiento, ¿no? La adherencia al tratamiento. Muchas veces eso cobra factura en las personas. Sí, y es de repente uno de los retos más grandes que pasamos los psiquiatras, ¿no? Nosotros tenemos el reto de convencer y acompañar al consultante en que continúe un tratamiento, en que acepte un tratamiento sin tener a veces evidencias físicas de que lo necesita, ¿no? Nosotros no tenemos pruebas de laboratorio, no tenemos imágenes. Es entonces que en nosotros es mucho más importante la relación médico-paciente, ¿no? Basada en la confianza, basada en la educación, en el entendimiento. Un primer reto es que acepten el tratamiento y otro reto es que acepten continuarlo cuando ya se sienten bien, que esto es algo sumamente difícil, ¿no? Y necesario, ¿no? Y muy necesario, ¿no? Lamentablemente vemos mucho que cuando las personas se sienten bien lo dejan, ¿no? Y se entiende. Entonces, y es por esto que nosotros tenemos el rol de informar bien, de informar cuáles son los riesgos de dejarlo, cuáles son los beneficios de continuarlo. Y hay algo importante, la expectativa de éxito personal. ¿No? Las personas nos hacemos expectativas en nuestra vida laboral, familiar, académica, en las áreas que estamos vinculados, ¿no? Aparece una condición de este tipo y parecería que se rompió, ¿no? Esta expectativa, ¿no? Entonces hay una situación de ya no voy a poder, ¿no? ¿Es así realmente? No es así. Y bueno, le agradezco mucho la pregunta porque en realidad nosotros como psiquiatras nuestro objetivo no es solamente que no esté triste, que no escuche voces, que no tenga pensamientos que no son ciertos, sino un blanco muy importante es que esta persona pueda lograr experiencias de vida significativas, ¿no? Que pueda cumplir sus metas, que pueda recuperar la capacidad para socializar, que pueda llevar una vida plena, ¿no? Esto es un eje central del tratamiento y es importante también que se sepa que es un objetivo y que lo podemos lograr, ¿no? Y hay una meta a seguir, no hay esa situación de fracaso para la vida, ¿no? Una última pregunta, Lea. ¿Qué tanta consecuencia en intensidad y en característica puede ocurrir cuando la persona no sigue esta intervención, no recibe este apoyo? La consecuencia es grande, lamentablemente, porque como le mencionaba, mientras más tiempo la persona esté con estos síntomas sin tratamiento, es mayor el daño que se genera. Y este daño a veces sí es muy, muy difícil de recuperar, a veces irrecuperable, ¿no? Entonces, además también nos pasa que cada recaída es más difícil de tratar y es una pena. A veces vemos adolescentes que están muy bien, funcionales, sin síntomas, con una pastilla. La dejan y luego ya no es con una, luego es con dos, que de repente pueden generar también efectos adversos, ¿no? Y ya no está en la misma situación que estaba en un inicio, ¿no? Entonces, realmente el acompañamiento, la adherencia al tratamiento, la continuidad de la atención es sumamente importante y implica mucho esfuerzo de los médicos, de la familia, en equipo. Definitivamente sabemos entonces que es una condición que puede recuperarse, hacer que la persona sea funcional, siempre y cuando la persona tenga un autocuidado personal, ¿verdad, Alessandra? Exacto, y es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo siempre va a ser ese, recuperar el funcionamiento, que la persona viva una vida plena, que tenga experiencias de vida significativas. Sí lo podemos lograr, ¿no? Y hay que enfocar nuestros esfuerzos en eso. Te agradezco por tus comentarios y sé que muchas personas que probablemente están viendo el programa se darán cuenta, estos síntomas de repente necesitan apoyo, ¿no? Creo que tengo que hacer algo, ¿no? Esperemos que sea así. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Quiero comentarles algo.
Muchas veces los jóvenes pueden habernos reportado que de pronto identifican a una persona conocida por sus características físicas, por el aspecto que conocen o recuerdan de esta persona, pero sienten de que no existe una conexión emocional con esta persona. Vale decir, es como si percibieran que es un impostor, ¿no? Esta situación es un comportamiento de alerta que debemos tener en cuenta por cuanto podría ser una sintomatología que debe ser considerada para un descarte de una psicosis juvenil. Si ustedes ven que tienen un recuerdo respecto a ello, es importante llevar a esta persona a un diagnóstico y solicitar la ayuda apropiada. Bien, en nuestro consultorio express voy a contestar algunas preguntas relacionadas con la salud mental. Mariana nos pregunta, ¿es posible que alguien tenga un episodio de psicosis solo una vez? En realidad, hablar de un episodio de psicosis es algo que debemos tener cuidado. Muchas veces pueden haber experiencias que nos están alertando sobre la posibilidad de un posible diagnóstico de psicosis. Por ello, es importante recurrir a un especialista para que identifique estos síntomas. Tenemos también la pregunta de Javier. ¿La psicosis juvenil siempre está relacionada con drogas o pueden haber otras causas? En realidad, tal como lo mencionas, no siempre está relacionado con drogas. Vean ustedes que el consumo de sustancias psicoactivas pueden ser activadores de condiciones o síntomas psicóticos, pero hay factores de la persona y factores también externos que podrían estar asociados a ello. Tenemos la pregunta de Javier. ¿Es cierto que el estrés extremo puede estar desencadenando psicosis en los jóvenes? Las condiciones externas, como había mencionado anteriormente, pueden ser episodios que condicionan que la persona active ciertos elementos que podrían desencadenar sintomatologías o presencia de comportamientos propios de la psicosis. Es importante recurrir a un buen diagnóstico y a un especialista que nos ayude a poder concretizar esto y poder tener la orientación correspondiente. En nuestra entrevista del día de hoy sobre psicosis juvenil con nuestra psiquiatra Alejandra Arosemena, hemos podido ver de qué importante es detectar los síntomas para que esto pueda ser luego identificado correctamente y poder llevar un tratamiento que permita a una persona ser funcional en todas las áreas de su vida. Muchísimas gracias. Continúenos viendo en nuestro programa por nuestro canal digital Cayetano.plus y escucharnos por Spotify.